Bienvenidos. Hoy vamos a descubrir una combinación astrológica que puede tanto salvar al mundo como hacer estragos. Una configuración con una capacidad extraordinaria que une el mundo espiritual con la tierra de la vida diaria. El Sol en Sagitario con ascendente en Capricornio. Se va a analizar qué esconde esta fachada de seriedad y responsabilidad y cómo el mundo de la mente puede llevar a un individuo a convertirse en un guía iluminado o en un líder fantasioso. Quienes se interesan por la astrología, la carta natal y el significado de los signos del zodíaco encontrarán en esta dupla una de las estructuras psicológicas más complejas y fascinantes del mapa astral. Para comenzar a desglosar esta personalidad, se debe descubrir su esencia, su motor fundamental y su centro de identidad, representado por el Sol. Este Sol se encuentra en el signo de Sagitario, lo que define a un individuo con una necesidad de verdad insaciable. Sagitario es un signo de fuego, de modalidad mutable y dualidad positiva, caracterizado por una mente en constante expansión que sabe que siempre hay un horizonte nuevo por descubrir. Esta energía otorga un optimismo extraordinario y un entusiasmo contagioso, aunque en ocasiones puede empujar a la persona a prometer más de lo que realmente puede lograr, perdiéndose en el idealismo. Aquí se encuentra un fuego intelectual fuertemente orientado al pensamiento holístico, donde la filosofía, la ideología y la búsqueda de significado son sus puntos fuertes. Sin embargo, el factor que transforma por completo la expresión de este Sol es su ubicación en la casa 12 de la carta natal. Al estar el Sol en la casa 12, este pensamiento elevado y expansivo se orienta de forma casi exclusiva hacia la espiritualidad, el misticismo y el inconsciente colectivo. Por lo tanto, no es de extrañar una marcada tendencia hacia la religiosidad o la filosofía oculta, vivida desde el punto de vista del estudio profundo y la reflexión silenciosa. La empatía natural de la casa 12 le permite a esta persona tener una llegada única hacia los demás, mostrando una amabilidad genuina y una capacidad intuitiva para entender exactamente qué le pasa al otro. Es una energía de sanador y de sabio que opera desde el trasfondo de la vida. A pesar de esta luz, el individuo deberá tener especial cuidado con poner límites claros en sus relaciones para no terminar absorbiendo los problemas ajenos y cargando mochilas emocionales que no le corresponden. Por fortuna, la mutabilidad de Sagitario actúa como una herramienta de rescate, permitiéndole adaptarse a los diferentes escenarios de la vida y reorganizarse con flexibilidad cada vez que necesita realizar un cambio de rumbo. Se debe observar ahora cómo toda esta sabiduría expansiva y mística llega al entorno, ya que todo ese optimismo y entusiasmo sagitariano es filtrado por su máscara al mundo y su vehículo de exteriorización, el ascendente. En esta configuración, el ascendente en Capricornio oficia de traductor ante el exterior y lo hace desde una energía de estructura, realismo y seriedad. Hacia el afuera se muestra a alguien sumamente responsable, una persona que puede parecer un poco fría, reservada u opaca en un primer contacto, pero que irradia una inmensa ambición y un compromiso inquebrantable con los proyectos de largo plazo. Capricornio es un signo de tierra, de modalidad cardinal y dualidad negativa, que le aporta al individuo el ancla a la realidad necesaria para que el fuego de Sagitario no se vuelva inconstante o volátil. Este ascendente en Capricornio funciona como un verdadero escudo protector frente a la extrema permeabilidad de la casa 12, limitando los excesos del entusiasmo sagitariano al exigir una estructura sólida, lógica y material detrás de cada promesa. El ascendente adapta el optimismo ilimitado de la esencia a un plan a largo plazo perfectamente realista, manteniendo la esperanza intacta pero sostenida por el trabajo duro. La difusión de límites que propone la casa 12 en el interior de la psique es compensada en gran parte por una imagen pública sólida y definida. Mientras que en su fuero interno la empatía une a este ser con el todo, en su imagen social el límite está claramente marcado, otorgándole una individualidad nítida y un tremendo respeto por parte de su entorno.
Al profundizar en la domificación y los ejes de la carta natal, se nota que al tener a Capricornio en la casa 1, naturalmente se ubica el signo de Cáncer en la casa 7, marcando el eje de las relaciones y los vínculos de pareja o socios cercanos. Esta relación es vital para el equilibrio de la persona, ya que la casa 7 muestra que el individuo busca en los demás el agua y la nutrición emocional que no logra integrar de buenas a primeras en su dupla de identidad de fuego y tierra. Cáncer en la casa 7 le aporta al sujeto el concepto de hogar, intimidad y raíces a través de sus vínculos. Se experimenta la necesidad de tener muy cerca a personas afectuosas, sensibles y protectoras que le recuerden a cada instante la importancia de la pertenencia emocional. Este magnetismo hacia el agua de Cáncer será su ancla principal en el contacto con el prójimo, evitando que el vuelo idealista de Sagitario o la dureza pragmática de Capricornio hagan parecer a este individuo como un ser frío, indiferente o inalcanzable. Este eje angular de modalidad cardinal revela una fuerza de arranque poderosa, definiendo una persona de acción que se complementa perfectamente con su otro eje angular. El eje de las casas 4 y 10, formado por los signos de Aries y Libra, termina de estructurar una personalidad que no teme comenzar, que posee el ímpetu del iniciador, aunque no sepa con certeza cómo continuará el camino más adelante. El fuego de Aries en la casa 4, que rige las bases familiares, el espacio privado y las raíces personales, muestra a un individuo apasionado, dinámico y sumamente activo en su vida íntima. En complemento con lo observado en la casa 7, la vida familiar se vive con intensidad. Allí el individuo adopta un rol de líder, protector y protagonista. Es un referente absoluto dentro de su núcleo familiar y se comportará como un defensor incansable de su territorio y de los suyos, aplicando la fuerza guerrera de Aries en el hogar. Por otra parte, el aire de Libra en la casa 10 introduce un momento puramente mental y estratégico en la cúspide del mapa astral. El fuego de su raíz en la casa 4 se transmuta en aire al llegar a la vida laboral, la profesión, la vocación y la imagen pública. En su entorno profesional, el individuo se manifiesta como un líder diplomático, alguien capaz de tomar decisiones firmes pero con el ímpetu medido para no herir susceptibilidades ni romper la armonía. Existe una rigidez interna que nace de un profundo sentido de justicia y moralidad, por lo que no le temblará el pulso al momento de ejecutar acciones determinantes, siempre y cuando las haya sopesado lo suficiente en la balanza de Libra. El peligro latente en esta posición es la tendencia a dilatar demasiado las decisiones por el temor a generar conflictos o por no terminar de decidirse del todo. Al final, la imagen proyectada a través de la casa 10 se suma a la seriedad del ascendente en Capricornio, devolviendo al mundo la figura de un profesional caracterizado por la diplomacia, la amabilidad, la ecuanimidad y la justicia. Un dato fundamental que aporta un dinamismo extra a esta carta natal es el análisis de las regencias planetarias. Al encontrarse el Sol en la casa 12, se debe recordar que el Sol es el regente natural del signo de Leo. Al revisar el mapa, se observa que Leo se ubica en la casa 8, el escenario de las grandes crisis, los procesos de muerte, regeneración, los bienes compartidos y la transformación psicológica profunda. Desde la perspectiva de la teoría astrológica, esto significa que el regente de la casa 8 está operando desde la casa 12. Por lo tanto, el brillo personalista, creativo y majestuoso de Leo en los momentos de quiebre se tiñe por completo con la espiritualidad, el aislamiento y la introspección de la casa 12. El individuo vivirá sus crisis personales y sus procesos de transmutación desde un ámbito de profunda expansión espiritual, procesando los dolores y los renacimientos en el silencio de la meditación, recurriendo a una enorme empatía y a un viaje introspectivo donde la identidad se purifica lejos de la mirada de los demás. Al combinar todas estas particularidades astronómicas y psicológicas en un mismo ser, se logra una personalidad que es, a la vez, dura por fuera pero amable en el trato, y por dentro un filósofo y un soñador de grandes verdades. Se está ante un maestro nato que será generoso al compartir el conocimiento adquirido, pero que se mostrará firme, duro y justo en su accionar diario. Es alguien con una presencia enérgica e influyente en su vida familiar,
pero que sabe trazar una línea clara de reserva hacia los extraños en su vida pública. Es la persona a la que todos buscan cuando se trata de resolver un problema ético, legal o moral, alguien en quien el entorno confía ciegamente debido a su imparcialidad y a su capacidad de dar soluciones precisas y maduras. Las salidas profesionales para esta combinación son elevadas, pudiendo destacar con éxito desde la política y la judicatura hasta el liderazgo religioso o comunitario, aportando siempre una mente brillante combinada con una reputación intachable. Cuando esta combinación se expresa en la luz, da como resultado a un verdadero maestro espiritual o a un guía comunitario de alto nivel, alguien capaz de conducir al resto hacia el bienestar colectivo. Se manifiesta un sanador desde la palabra, la ética y la intuición, cuya gran empatía le permite comprender las debilidades del alma humana para luego acompañar los procesos de crecimiento con estructura, planificación, realismo y un optimismo inquebrantable. Es la perfecta unión de la fe sagitariana con la maestría práctica de Capricornio. En cambio, cuando la combinación cae en las sombras, la personalidad puede volverse peligrosamente dogmática, cayendo en una soberbia intelectual extrema. El individuo puede tornarse inflexible en sus estructuras de pensamiento, convirtiéndose en un ser demasiado frío, distante y tiránico en nombre de una supuesta imparcialidad. Existe el riesgo de que la persona termine viviendo en una fantasía mística o ideológica, alejándose por completo de la realidad material. La mezcla de un mundo imaginario desbordado con un dogmatismo soberbio y la frialdad capricorniana puede, en los casos más complejos, dar origen a un líder fanático o a un personaje de cuidado para la sociedad. Para que esta estructura astrológica pueda avanzar con éxito en el desarrollo de sus virtudes y mantenerse en la luz, es indispensable que el entorno en el que se mueve sea el adecuado. El individuo requiere de personas a su alrededor que le aporten la emoción, la ternura y la pertenencia de la energía canceriana, habitando un hogar contenedor pero a la vez activo. Esta combinación lo da todo a partir de sus amplias posibilidades, es inherentemente generosa y disfruta profundamente del acto de compartir el conocimiento y la abundancia, pero también necesita recibir, exigiendo que la fuera le aporte estabilidad y contención. Se trata de una configuración que se nutre del propósito vital, de la búsqueda de nuevos horizontes y de los grandes desafíos que requieran una verdadera maestría personal. Aprender a conocer y a reconocer este engranaje de fuego, tierra, agua y aire en la carta natal garantizará una existencia plena, donde el desarrollo de la persona no solo representará un triunfo individual, sino también un aporte de sabiduría y orden absolutamente necesario para su entorno. Hasta aquí se ha llegado hoy con el análisis de esta imponente combinación astrológica, descubriendo una forma única de integrar la fe con la estructura y de llevar la vida con propósito. Al conocer las posibilidades y las configuraciones de los demás, se pueden comprender las propias virtudes, así como los límites personales. Cada combinación del zodíaco encierra un potencial sagrado. El desafío consiste en aprovechar las herramientas propias y valorar el aprendizaje que los otros pueden aportar. El análisis continuará en el próximo video para seguir explorando los secretos de la astrología y el mapa natal. Hasta la próxima.